gráfica, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy neófito y la voy a aprender como todo soy de la plática con ustedes, pero yo recuerdo que la primera novela gráfica que yo vi, leí, y observé fueron estas dos novelas que hizo el pintor surrealista Max Ernst, ¿no? Una semana de bondad y La mujer de 100 cabezas, ¿no? Pero creo que además es muy versátil como género, la novela gráfica, quizá me equivoque, pero siento que el cómic tiene unos códigos un poco más, no diré rígidos, sino más puntuales, más específicos, ¿no? Pero bueno, quisiera que empezáramos por esta definición, por este acercamiento a lo que es la novela. Miren, les voy a contar rápidamente. Esta es una ponencia que llevé al Congreso Filustra en la Feria Libre de Guadalajara hace 3 años, y lo presenté, me pusieron en la misma mesa con un dibujante de cómics brasileño que nunca habló nada y no hablaba castellano, y me pusieron con Luis Royo. Luis Royo básicamente se le conoce porque hace portadas para heavy metal, o sea, robots y encuerados, ¿no? Entonces, cuando acabé la ponencia estaba encabronadísimo, dice: es que usted solo cierra puertas a la creatividad. Yo lo que he tratado de hacer es 5 características. Yo, a pesar de que he hecho vida académica muchos años, no me considero académico, pero creo que es importante como acotar un subgénero narrativo, sobre todo por 2 razones. Una, porque si no vamos a estar hablando, yo no creo que Margen sea novela gráfica, y ahorita voy a decir por qué. Y por el otro lado es que para evitar que se venda gato por liebre, en términos muy amplios, no porque haya gente que estafe, pero nada menos hace unas semanas se le dio el premio a la mejor novela gráfica en la Feria de los Libros Independientes del Fondo al libro Cácaro, que es un libro de caricaturas que hicieron Magoo, Rochita, Pepe Hernández, varios caricaturistas de caricaturas de actores de la época de oro del cine mexicano. Entonces, esa no es una novela gráfica, y esto no lo digo, ojo, en términos peyorativos, es un gran libro de retratos. No, me parece que Magoo es la caricatura el equivalente a tamaño de nuestra pintura, pero no es. Y entonces he querido como definir esto, y lo que me lo disparó fue la vez que la Casa Bacardí salió con que había hecho una novela gráfica sobre la vida de su fundador, y eran 23 páginas de un cómic publicitario. Eso sí, llamaron a 2 historietistas muy famosos ingleses, pero eso no es una novela gráfica, y ahora voy por esto. Bueno, lo primero, y esto que me parece muy importante, yo sostengo que las novelas gráficas son cómics, es decir, son historietas, son fumetti, son manga. Aquí dice manga, cuando dice mangaka, que dibuja manga. Es decir, para mí es lo mismo. Se ha querido, el problema es que como tiene un origen popular, siempre hemos querido verla como algo de menor valía, cuando en realidad la historieta no son ni los superhéroes ni las encueradas de los puestos de periódicos que existían antes. La historieta la define, hay muchas definiciones. Yo me ciño a la de Scott McCloud, justamente, entre otras cosas, porque me parece muy específica, pero además es muy conocida. Él dice que una historieta es un conjunto de imágenes juxtapuestas en secuencia deliberada para provocar una respuesta intelectual y o emotiva en el lector observador. Esto, por ejemplo, lo que hablas de Ernst, desde luego que cumple con esto. Sin embargo, este es el esquema que pone McCloud para la separación, concretamente con ilustración o caricatura. La ilustración y la caricatura cuentan la historia, o lo que tengan que decir lo hacen en una sola imagen. En este caso, para que pueda funcionar en el mismo espacio, coexisten por una o más imágenes separadas por ese espacio en el cual, señala McCloud, se hace el cerramiento secuencial. El canalito, le llaman la sangría en buen castellano. Los gringos le dicen gutter, pero la traducción es como desagüe, no me gusta mucho, prefiero sangría. Segundo es que las novelas gráficas, sí, las divisiones. Y además no tienen que ser cuadritos, no es otra cosa, de la forma que sea. Son cómics o historietas de mediano a largo aliento. ¿A esto qué me refiero? Mafalda, que me parece una obra cúspide de la literatura latinoamericana, la coloco al lado de Cortázar y Borges, y estoy convencido de que una tira de Mafalda tiene más profundidad que un aforismo de Cioran. No es una novela gráfica, ¿no? Es una tira cómica, que es otra de las ramificaciones de los cómics. Yo propongo de manera totalmente arbitraria que por lo menos sean 48 páginas, por una cosa muy arbitraria, que es que a partir de este número de páginas ya no puedes engrapar, sino que tienes que coser, y entonces tiene un estatus de libro.
Y bueno, siempre hemos tenido esta separación, por lo menos en la percepción popular, de que la revista es como un material de consumo inmediato contrapuesto al libro que se pretende que tenga otro tipo de trascendencia. Más permanente. Exactamente. Entonces yo propongo que por lo menos en 48 páginas, aquí me quisiera detener un momento. Los europeos se burlan mucho del término novela gráfica porque ellos han hecho álbumes, ellos los llaman álbumes, o así los llamaron muchos años, más o menos de este tipo de extensión. Hacían una historia, se publicaba quincenal o mensualmente en revistas antológicas, y cuando eran muy exitosas se juntaban los álbumes, y esos son los álbumes de Asterix, por ejemplo, ¿no? De los muy con Tintín. Sí, yo creo que cumplen con las características con las que continúo a continuación, pero esto me parece muy importante. Tiene que ver. Por ejemplo, esos dos ejemplos. Sí, claramente, a mí me parece totalmente. En esta consideración. Sí, señor. Yo propongo un mínimo de 48 páginas. Al mismo tiempo son cómics que están autocontenidos en un solo volumen, o por lo menos que es una historia que tiene un inicio y un final. Aquí contrapongo la tradición del cómic norteamericano, por dos razones. Uno, porque son los iniciadores como del formato moderno, aunque hay antecedentes en un montón de países, Alemania, Francia, pero los que dan este formato y los que lo articulan como una industria, en primera instancia son los norteamericanos, con los libros que se conocen como, ellos los llaman panfletos. En castellano se usaba la palabra pasquín, pero de nuevo, el problema con esta es que siempre son palabras peyorativas que a mí no me gustan. Pero digamos, son estos revistitas. Aquí tengo unas de los X-Men y de los mutantes de Marvel. Aquí lo que sucede, contrapuesto a este formato, y pongo el ejemplo de Maus Spiegelman, que no fue la primera novela gráfica norteamericana, pero sí fue el primer libro que se mercadeó masivamente en las librerías gringas como novela gráfica. Con libro, además. Es que Will Eisner ya lo había hecho la antes. Periodicidad, o sea, la serie, es una sola historia contenida en un solo. Bueno, aquí son dos volúmenes, digamos, que tienen un principio y un final. Superman nunca se acaba. Superman es eternamente joven. El Hombre Araña nunca se termina. Periquita vive suspendida en el tiempo. Una novela gráfica tiene un principio y un final, normalmente en un solo volumen. Ahí siempre pongo el contraejemplo de los mangas japoneses, que son muy extensos. El cómic más extenso que yo he leído es La vida de Buda. Son 8 tomos de 300 páginas, son como 2500 páginas, pero tiene un principio y un final. Son 8 tomos, pero empieza y acaba. Superman nunca se va a acabar mientras sean o Batman o todo lo que ustedes me digan. Las historias de Sin City, por ejemplo, que eran entregas de. Sí, pero digamos que esos forman volúmenes cerrados en sí mismos. Lo siento más cercano. No, lo que pasa es que si fuera mensual y durante los últimos 20 años que se han publicado, 25, hubiera habido un número mensual, entonces no lo metería en esa categoría. Pero forman números cerrados que van teniendo arcos narrativos en la tradición de la novela policíaca. Sí, yo creo, sí, claro. Y además él es gran admirador de la tradición de la novela noir norteamericana, ¿no? Sí. Esto, por tonto que suene, las novelas gráficas tienen una estructura de novela. Y aquí apelo primero a la estructura aristotélica que conocemos todos, es decir... ¿Qué decía? Es que no leí lo que decía. ¿Dónde? Que tiene estructura de novela, por tonto que suene. Es como medio, es difícil definir algo con la misma palabra, ¿no? Entonces con el considera tautológico, pero Aristóteles descubre en la poética que todas las historias tienen esta estructura, ¿no? Hay un inicio, que es donde vemos de quién se trata, en dónde y cuándo, el nudo, que es esta situación que rasga con tal violencia la cotidianidad de los personajes como para que querramos saber qué sucedió, y el desenlace, que es donde vemos de qué manera lidiaron con esta situación. Y 2500 años, casi 2500 años después, Joseph Campbell agrega, este es Aristóteles, los gringos, que son a veces incluso en exceso pragmáticos y que son muy sintéticos, Campbell hace este esquema que conocemos en El héroe de los 1000 rostros, en el que dice que además toda historia, bueno, ya Aristóteles hablaba de la historia como un viaje de un desplazamiento de un valor a su contrario, pero Campbell agrega que además en estas historias el personaje central de este viaje gana algo, pierde algo y aprende algo. Insisto, voy mucho a los superiores. A mí me caen bien los superiores, no soy lector de superiores hace muchos años, lo fui de adolescente, fueron muy importantes para mí. Incluso tengo una novela juvenil de puras palabras, que es como una novela de superhéroes, que ilustró Patricio Leteo, pero
me queda claro que los superhéroes nunca cambian, es decir, el Hombre Araña siempre regresa a ser el mismo personaje, lo mismo sucede con Batman, es decir, cualquier otra historia, ¿no? El caso de Ulises en la Odisea, al final no es el mismo que empieza el viaje, y eso, Harry Potter o el Quijote, en fin, ¿no? Esto me parece muy importante. Y finalmente, y esto es lo que me parece, o sea, se van agregando estas características, pero esta es la que creo que hace la gran separación, es que tienen ambición literaria. ¿Y qué me refiero con esto? Aquí acudo a dos definiciones. Una de Kurt Vonnegut, que es mi escritor favorito de todos los tiempos, que dice que el fenómeno literario se verifica cuando a través de una elaboración ficticia, que puede ser cuento, novela, dramaturgia, pero también puede ser cine, pero también puede ser novela gráfica e incluso videojuego, el autor le comunica al lector o al observador ideas pertinentes sobre la complejidad de la existencia humana. Y esto me parece muy importante, que es lo que hace toda buena novela, ¿no? Y finalmente, y con esto cierro, se podría definir mejor, ¿no? Es que Alan Moore, el más grande escritor de cómics que había en el idioma inglés, que además su libro Watchmen fue incluido, estas cosas son muy arbitrarias, pero cuando la revista Time hace la lista de las 100 grandes novelas del siglo XX, incluyen Watchmen de Alan Moore, y él, que está más loco que una cabra, dijo una vez, y con esto cierro porque me parece que es como lo que realmente me interesa a mí en términos de historieta, de cómics, dice: prefiero hacer cómics sobre el lechero que me entrega la leche todos los días que sobre Batman, porque a diferencia de este es un ser real y complejo. Él en inglés